virtual por las circunstancias que ustedes conocen. Vamos a tratar de circunscribirnos al tiempo y más bien para la parte final, en todo caso, veremos algunas preguntas. Vamos a hacer la exposición y algunas preguntas capaz por algunos aspectos que puedan haberse modificado un poco en el tratamiento de la tuberculosis, que siempre es un tratamiento dinámico, sobre todo por la resistencia. Entonces vamos a empezar a compartir. A ver, un momentito. ¿Se puede ver, jóvenes? Sí, doctor, sí se observa. Ya, gracias. Bien, vamos a empezar entonces la reunión con lo que corresponde a la incidencia de la tuberculosis. Si bien este cuadro no es muy reciente, ¿no? Pues son datos oficiales del MINSA al 2020. Sabemos pues que esta enfermedad endémica en nuestro país inclusive se agravó un poco debido a la presencia del SARS-CoV-2 y afecta pues a todo tipo de pacientes, digamos, no discrimina sexo ni tampoco grupos etarios, aunque más frecuente pues en los varones y en las personas adultas y adultas jóvenes, ¿no? Eso no quita que haya casos pediátricos que tienden a complicarse, sobre todo si no hay de por medio la inmunización. Los criterios diagnósticos ya se los discutirán ustedes en medicina. Sin embargo, es importante que hay pruebas rápidas, pues como sabemos, basadas en reacción en cadena de polimerasa que pueden establecer un diagnóstico incluido cierto grado de sensibilidad a los fármacos principales en, digamos, 24 o 48 horas, ¿no? Dependiendo de la prueba. Eso es una gran ventaja porque habiendo casos de tuberculosis resistente a un solo fármaco, tuberculosis resistente a dos fármacos o extensamente resistente, pues es conveniente tener una idea desde el principio el grado de sensibilidad para poder de acuerdo a eso individualizar el tratamiento. Y los criterios de carga vacilar inclusive los han revisado ustedes, imagino, en microbiología. Entonces acá están esos criterios de carga vacilar en términos de bacilos acido-resistentes por cada 100 campos, que son cosas conocidas. Y sobre el lado derecho tenemos nosotros lo que corresponde a algunas pruebas moleculares de respuesta rápida, ¿no? En particular el GenSpert, que a pesar de su costo elevado, pues puede dar una respuesta en menos de un día, ¿no? Es una respuesta rápida que permite entonces no solamente establecer en un esputo BK negativo que hay el Mycobacterium tuberculoso, sino además tener una idea pues de la sensibilidad de la bacteria, ¿no? Posteriormente se debe corroborar pues con cultivo, pero importante este tipo de prueba, ¿no? En la medida en que facilita un diagnóstico inicial y un manejo más apropiado. Esta es la estructura de la pared celular del Mycobacterium, que también ustedes conocen, seguramente han visto con mayor detalle en microbiología, y es importante como blanco farmacológico, que es a lo que nosotros nos dirigimos, el ácido micólico, el arabinogalactano, el soporte del ácido micólico, también la pared de peptidoglucano. No es una estructura, digamos, muy significativa, pero igual puede verse afectada por fármacos que tienen actividad acá, como algunos beta-lactámicos que vamos a recordar. Y hay parte también de cadena respiratoria o lo que corresponde a ATP sintasa que pueden ser afectados y que no figuran en todo caso en esta estructura, pero que lo vamos a comentar más adelante.
Entonces, acá tenemos nosotros el mecanismo de acción de la isoniazida, ¿no? Yo rescaté este esquema porque me parece uno de los más, digamos, completos desde el punto de vista del mecanismo de acción, ¿no? Entonces, acá tenemos justamente la isoniazida, que requiere como profármaco que es una activación por la catalasa peroxidasa, ¿no? Y la conversión entonces en un ácido isonicotínico. Este es el metabolito activo que forma un aducto con el NAD, ¿no? que se grafica aquí en la parte inferior derecha y que luego va a proceder a actuar sobre ácidos grasos sintasas, en este caso de tipo 2, el complejo ácido graso sintasa de tipo 2, inhibiendo a la enoíla CP reductasa, lo vamos a ver en una figura posterior, que tiene que ver entonces con la formación del ácido micólico, ¿no? Entonces, mecanismo de acción de isoniazida. Por otra parte, tenemos a otro de los fármacos de primera línea, que es la piracinamida, con sus mecanismos de acción en esta figura que están descritos, me parece, inclusive en el Goodman, pero no están graficados, ¿no? Y esta figura un poco dice lo que, o muestra lo que el Goodman dice con palabras, donde podemos ver que la piracinamida en primer lugar es un profármaco también, que requiere una activación por el ácido, por la piracinamidasa ácido piracinoico, y que el ácido piracinoico puede acarrear hidrogeniones al citoplasma, ¿no? Y ese aumento de la acidez puede ser uno de los mecanismos por los cuales actuaría entonces de la piracinamida. Otro mecanismo importante, quizás uno de los más relevantes, es justamente que el ácido piracinoico va a inhibir a una ácido graso sintasa tipo 1, menos compleja que la de tipo 2, pero que igual va a formar precursores de ácidos micólicos y de esa manera estaríamos interfiriendo con la pared. A partir de ahí, claro, el mecanismo bactericida de la isoniazida y también bactericida que tendría la piracinamida, ¿no? Interfería a nivel de pared. La inhibición de un proceso de traducción, ¿no? A nivel ribosomal y finalmente la interferencia con la formación de la coenzima A, que sabemos es un componente fundamental en la activación de varios intermediarios metabólicos, ¿no? Entonces son los 4 procesos relacionados con la acción de la piracinamida. Por su parte, el tercero de primera línea, que es el etambutol, sabemos que inhibe pues a la arabinosil transferasa, como está bastante claro ahí, y que como consecuencia de eso pues ya nos incorporan los arabinósidos a los galactanos o a los mananos y fundamentalmente en el primer caso, que es el arabino-galactano, no va a haber pues la molécula que proporciona un soporte y una interacción de paso entre lo que son los ácidos micólicos y la parte del péptido glucano, ¿no? En teoría esto debería ser un bactericida. Sin embargo, a las dosis que se usa el etambutol, esto resulta siendo solo un bacteriostático. Aquí podemos ver nosotros lo que hace tanto por un lado la isoniazida, además de otros fármacos, ¿no? La etionamida, ¿no? La tioridacina, fármacos que tienen similitud farmacológica con ella, ationamida en particular, que es uno de los que se ha venido usando durante bastante tiempo. Pero el hecho concreto es que la isoniazida entonces inhibe a uno de los 4 componentes del ácido graso sintasa tipo 2, ¿no? Aquí está descrita la enoíla CP reductasa y al inhibir a esta enzima que es eh, eh, formada, ¿no? A partir de, o transcrita a partir del gen INA, ¿no? Entonces se inhibe la función de este complejo de ácido graso sintasa de tipo 2 y no hay pues disponibilidad del ácido micólico para la pared. Mientras que piracinamida lo hace en un ácido graso en tipo 1, dentro de los 4 mecanismos mencionamos que uno era y esto proporciona, digamos, parte de los metabolitos necesarios para que se dé la síntesis de ácidos micólicos. De manera que esto está resumiendo un poco los mecanismos de acción de estos 2 fármacos de primera línea y ya sabemos lo que hace el etambutol respecto al arabino-galactano. Por su parte, la rifampicina, ¿no? Está muy claro que es un inhibidor de la subunidad beta de la ARN polimerasa, ¿no? Dependiente de ADN,
y de esa manera pues se detiene lo que es la formación de ARN y aparte de que se inhibe la síntesis proteica, se ha encontrado que este efecto es suficientemente intenso como para generar pues una acción bactericida, ¿no? Dentro de lo que sería el mecanismo de acción. Las poblaciones bacilares más o menos siguen, digamos, vigentes tal cual se estudiaron hace muchos años, ¿no? Y se dividen, como sabemos, a pesar de la replicación lenta que en general tiene el Mycobacterium, en poblaciones que tienen una replicación un poco más rápida, que son las extracelulares, que son las más numerosas, y donde actúan la mayoría de los fármacos en general, en particular de los clásicos, la isoniazida, la rifampicina, el aminoglucósido, que ya no usamos en realidad streptomicina, ¿no? Ya los aminoglucósidos han ido saliendo de los esquemas de tratamiento para la tuberculosis. Algunos pacientes todavía los reciben, pero han sido reemplazados progresivamente en una norma más reciente, que es de inicios de este año, por los carbapenem. Eso lo vamos a ver en un momento. En todo caso, el aminoglucósido era un bactericida que tenía una buena actividad contra las bacterias extracelulares, al igual que el etambutol, ¿no? Entonces acá están los fármacos, la mayoría podían ser activos, en particular el isoniazida, un bactericida muy importante para las poblaciones extracelulares. Luego teníamos otras dos poblaciones de replicación más lenta, donde estaban los que están dentro de las zonas de necrosis gaseosa, donde la perfusión es mala, donde hay cápsula, ¿no? Hay células epitelioides, en fin, estructuras patológicas que limitan el ingreso de los fármacos, ¿no? Esto además de la mala perfusión y la estructura un poco sólida de estas zonas de necrosis gaseosa, limita mucho el ingreso de los fármacos, excepto rifampicina, con suficiente liposolubilidad para poder ingresar acá y actuar sobre estas bacterias de replicación lenta. Por su lado, piracinamida actúa justamente acarreando, dijimos, inclusive hidrogeniones a las bacterias que se encuentran dentro de los macrófagos, y esto la hace la más eficaz en este medio, ¿no? Eso no quiere decir que sea la que actúe de manera exclusiva, pero es la más importante. En el caso de la zona de necrosis gaseosa sí hay limitaciones para la mayoría de fármacos, quizá por ahí las quinolonas podrían un poco, digamos, penetrar en estos sitios de necrosis gaseosa o actuar un poco en los medios intracelulares, pero no se considera que lleguen a tener la eficacia de todos los medicamentos. Y finalmente sabemos claramente que las bacterias latentes, ¿no? Que están en, digamos, animación suspendida, pues no tienen actividad metabólica, pero no están muertas tampoco, pueden, después de terminado el tratamiento y sin haber sido tocadas, digamos, por los fármacos, pueden comenzar a replicarse y producir una recaída. Estas bacterias latentes deberían ser eliminadas pues los mecanismos de defensa, porque los fármacos no van a poder actuar sobre ellas en vista de que están en un estado en el que no hay síntesis de pared celular, ni siquiera actividad de las vías metabólicas, pero son viables, ¿no? De manera de que si la inmunidad no las elimina, pues pueden generar las famosas recaídas. Lo mismo con la posibilidad de mutaciones espontáneas, obviamente en la población que es más grande. Por eso es que una de las razones por las cuales no se puede usar isoniazida sola para el tratamiento de la tuberculosis, siempre hay que utilizar de 3 a 4 fármacos por lo menos para generar sinergia y prevenir la aparición de mutaciones o la selección de una bacteria que ya esté mutada. Hay que considerar que los mecanismos de acción de los fármacos que hemos mencionado son todos diferentes, de manera que por ahí hay una sinergia también de potenciación interesante. Y también debería recordarse que la administración de estos medicamentos es simultánea, ¿no? Hay preparados de dosis fija combinada que permiten pues que con una o dos tabletas estén todos los fármacos, ¿no? Esas presentaciones, entonces facilitan la adherencia, pero si no fuera así, igual el paciente tiene que ingerir todos los fármacos o colocarse todos los fármacos de manera simultánea,
y eso también garantiza picos séricos más o menos simultáneos, una suma de concentraciones séricas y tisulares que también ayuda al efecto sinérgico de estos medicamentos, ¿no? Ahora, hay algunas características farmacocinéticas que pueden ser relevantes. Yo creo que la principal de ellas, que tiene que ver con rifampicina y isoniazida, que son los dos fármacos más importantes en ese orden para el tratamiento de la tuberculosis no resistente, digamos, para tuberculosis sensible. Son definitivamente rifampicina el número 1 y isoniazida el número 2, porque justamente rifampicina puede esterilizar, pues, ¿no? Las, el pulmón o la zona afectada de micobacterias. Entonces, es el coeficiente sobrepaso, ¿no? Y lo que corresponde al efecto posantibiótico. Esas dos características, el resto, bueno, está llena de diapositiva, igual lo enviaremos al delegado para que ustedes puedan revisarla y ampliarla un poco, que sería lo ideal. Estas dos características, decía, de rifampicina y isoniazida, las convierten pues en los fármacos de primera línea, más la primera que la segunda. Entonces, cuando hablamos de efecto posantibiótico, todos sabemos lo que es, podríamos dialogar un momento, pero bueno, no facilita este tipo de dinámica, mucho el diálogo. En todo caso, la EPA de rifampicina es de promedio 48 horas, de manera de que eso permite que en una segunda fase de tratamiento pues pueda administrarse de manera interdiaria, ¿no? Un día sí, un día no, porque tiene capacidad de actuar sobre las bacterias, aunque ya no esté en sangre, por un tiempo de 2 días en promedio, ¿no? Un poco más según algunos, pero ese es más o menos el tiempo aceptado. Y para el caso del isoniazida, el EPA alcanza la semana, de 6 a 7 días, entonces es un EPA interesante también, ¿no? Bastante prolongado en realidad, y eso permite pues también que en la segunda fase de los tratamientos, del tratamiento de la TB sensible, se puede administrar conjuntamente con la rifampicina de manera interdiaria, ¿no? De manera interdiaria, no todos los días. La otra característica que mencionamos, el coeficiente sobrepaso, es un término un poco antiguo, se conoció desde que se empezaron a introducir estos fármacos y que avala también la eficacia de los mismos, ¿no? Rifampicina tiene un coeficiente sobrepaso, o sea, es el número de veces que se multiplica la concentración inhibitoria mínima, en que la concentración sérica multiplica la concentración inhibitoria mínima. Entonces, en el caso de rifampicina es 200 a 400 veces la concentración inhibitoria mínima para Mycobacterium tuberculoso es sobrepasado por este medicamento, ¿no? Concentración sérica en relación a concentración inhibitoria mínima. Y en isoniazida es más o menos 30 a 40 veces, ¿no? Entonces igual son múltiplos significativos que si bien se miden en suero, tienen cierta correlación con los tejidos afectados, de manera que sustentan parte de su eficacia. Por otro lado, el resto lo revisan ustedes, hay aspectos acá relacionados con la biodisponibilidad reducida con los alimentos, de tal manera que deben administrar estos dos necesariamente en ayunas, pero eso es relativo porque en el momento actual, cuando se dan estos fármacos, todos se dan de manera conjunta y se permite pues que el paciente en todo caso lo tome con jugo máximo para tratar de evitar que la biodisponibilidad del fármaco se altere, ¿no? Las otras características, le dan una miradita para avanzar. Streptomicina, ya hemos dicho que no está en uso. Acá tenemos una de las características típicas de la isoniazida, ¿no? Entonces sabemos que la isoniazida pues es metabolizada por la N-acetiltransferasa de tipo 2, ¿no? No es la única enzima, pero es la principal. Y hay pues, como sabemos, acetiladores rápidos y acetiladores lentos, ¿no? Y cada uno tiene su característica que se vio ya un poco lejano en la primera clase de biotransformación, donde el acetilador rápido obviamente no alcanza concentraciones plasmáticas muy elevadas, y el efecto, pues entonces, del medicamento puede verse un poco reducido. Sin embargo, hay pocos efectos adversos, ¿no? Mientras que el acetilador lento tiene mayor riesgo de toxicidad, porque además la baja disponibilidad de esta N-acetiltransferasa genera que vía CYP12-1 se generen algunos metabolitos intermediarios que terminan
produciendo productos diazo, que son los que responsables de producir la toxicidad hepática. De manera que ese es un aspecto relevante, ¿no? El mayor riesgo de toxicidad en un acetilador lento, con mayores concentraciones séricas, con la posibilidad de que haya un poco más de eficacia sobre las bacterias, pero con una reducción de la seguridad. Este es el esquema de tratamiento que sigue vigente hasta en la norma de este año, ¿no? Está tomado de una norma, la versión anterior de la norma técnica peruana. Ustedes saben que tenemos nuestra norma técnica y hay que revisarla en los aspectos que nos compete por el momento, que es básicamente el manejo farmacológico. Y todavía para los casos de tuberculosis sensible, pues tenemos un esquema de tratamiento de 2 más 4, 6 meses, con 2 meses de 4 fármacos, los 4 clásicos, rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol, y luego 4 meses más de tratamiento interdiario con rifampicina y isoniazida combinada, ¿no? Lo primero se ha dado en llamar la fase de ataque o bactericida, lo segundo se dio en llamar la fase de consolidación o esterilizante, y la idea es que se pueda acabar, en particular con la rifampicina, pero la isoniazida también es excelente, sobre todo a nivel extracelular, acabar con estos dos fármacos con algunas bacterias persistentes que puedan haber quedado por ahí, ¿no? Entonces, eso en cuanto al esquema de tratamiento para tuberculosis sensible. Las dosis están aquí en miligramos por kilo. Curiosamente, ustedes pueden revisarlo en las normas también, perdón. Las dosis para pacientes pediátricos es un poco más alta, sobre todo en lo que se refiere a isoniazida, es el doble, no son 5 miligramos por kilo, sino 10. Y eso está relacionado un poco pues con un aclaramiento hepático, ¿no? Un clearance intrínseco hepático, ¿se acuerdan que hablamos de ese término? Quizás algunos nos acordemos. Y un clearance también renal más eficiente en el niño que en el adulto, de manera de que la capacidad de acetilar la isoniazida y eliminarla por vía renal es mucho mayor en el niño que en el adulto, y hay que usar dosis más altas. Curiosamente, es uno de los pocos fármacos que se usa más dosis en el niño, proporcionalmente hablando, que en el adulto, ¿no? Acá tenemos justamente lo que decíamos. Si ustedes se fijan, voy a regresar. Isoniazida 5 miligramos por kilo dosis promedio, isoniazida en menores de 15 años 10 miligramos por kilo, el doble de la dosis, ¿no? Entonces algo parecido con rifampicina, no igual, pero parecido, ¿no? 10, 15, 50% más, y algo similar también para piracinamida, que es 35 en lugar de los 25 convencionales. Entonces eso está basado justamente en estas capacidades metabólicas y de aclaramiento propias de los niños en relación con los adultos. Después hay unos esquemas acá siempre y cuando, perdón, la TB sea sensible para los casos de tuberculosis del sistema nervioso central, ¿no? O tuberculosis miliar, o para la presencia de VIH-Sida, ¿no? Entonces, ya acá ven un numerito que acortó un poco el tiempo de tratamiento porque era 2 más 7, luego ya la norma se modificó un poco y ha considerado suficiente 2 más 4, ¿no? Acá hay una serie de interacciones con el VIH, en la parte obviamente de los fármacos, del uso de los fármacos, la terapia para VIH, el Targa, que me parece que tenemos también que comentar en una reunión posterior, y ahí lo recordaremos. Obviamente el problema se ha vuelto grave y cada vez se agrava más, ¿no? Sobre todo en nuestra región, que tiene una prevalencia, una incidencia alta de tuberculosis, por la aparición pues del MDR y luego el extensamente resistente o XDR, ¿no? La definición de MDR sigue siendo la misma, son casos de tuberculosis por isoniazida y rifampicina, resistentes a isoniazida y rifampicina, simultáneamente, y en los casos de extensamente resistente, algunos dicen extremadamente resistente, sí tienen que ver con una MDR que además es resistente a una quinolona, ya se considera, o sea, levomoxi ya se considera pre-XDR, y si además de la quinolona es también resistente a la bedaquilina o al linezolid, ya toma el nombre de extensamente resistente, ¿no? Entonces estos casos obviamente son pues más graves, son más peligrosos para la comunidad y para el personal de salud inclusive.
Los mecanismos de resistencia a los fármacos antituberculosos son múltiples, ¿no? Desde la incapacidad para atravesar la pared celular, pasando, por modificaciones que alteran, ¿no? Por las condiciones anaeróbicas fundamentalmente, o la acidez, la capacidad de actuar de los fármacos, exceptuando rifampicinas, como les decía, y fluorquinolona, ¿no? Entonces, en estas bacterias que estaban en las zonas de necrosis gaseosa, rifampicina, también hay rifabutina, por supuesto, no es la única la rifampicina, la rifabutina es un complemento interesante. Podríamos decir de una vez que tiene menos inducción enzimática, la hepatotoxicidad también es un poco menor, y lamentablemente sí tiene más problemas oculares como efecto adverso. Entonces rifabutina, ¿no? Un fármaco de la familia de las rifamicinas, pero lo que se usa pues de primera línea es rifampicina. El hecho es que tiene la capacidad de trabajar en estas condiciones anaerobias o con baja perfusión, radicales libres ahí, la rifamicina, y un poco la fluorquinolonas, ¿no? No llegan a la efectividad de rifampicina, pero sí tienen algo de esa capacidad, conservan esa capacidad en medios anaerobios o con muchos radicales libres. Después, las mutaciones, obviamente, pues en las enzimas, en la catalasa peroxidasa o en la piracinamidasa, hacen que los profármacos no puedan convertirse en fármacos activos. Esta es una resistencia conocida. Cambios por ejemplo, en este caso en la RNA polimerasa, o la proteína sobre el cual actúa, en el caso de la vinociltransferasa para el etambutol, ¿no? O su unidad ribosómica para tretomicina, o ADN girasa para fluorquinolona, en fin, mutaciones en el ADN, ¿no? Que pueden generar resistencia, ¿no? O conducir por la reparación a resistencia, la expulsión de fármacos y el pH reducido, que también interfiere mucho, por ejemplo, con el efecto de los aminoglucósidos, ¿no? Ahora, lo que acabamos de decir está acá, y obviamente está el gen involucrado, está la enzima blanco, ahí está la adenegirasa, por ejemplo, ¿no? Un poco la frecuencia, importante la mutación, por ejemplo, del gen INA, o sea, de la amila CP reductasa, inclusive un poquito más alta que la mutación de catalasa peroxidasa, para resistencia a isoniazida, ¿no? En las mutaciones en ARN polimerasa, y así. Debido a esto, pues entonces se fue diversificando la terapia para la tuberculosis y se fueron incorporando otros fármacos, ¿no? Clofazimina, que se usaba normalmente para Mycobacterium leprae, ¿no? Generando su efectividad, o estableciendo su efectividad en base de especies reactivas de oxígeno, ¿no? Se incorporó al tratamiento. Pasó con lo que es el Linezolid, que todos sabemos que es un inhibidor de síntesis proteica que actúa, pues, contra el estafilococo aureus meticilino resistente, ¿no? Entonces se incorporó también, se encontró sensibilidad. Algunos inhibidores de la síntesis de peptidoglucano, particularmente los carbapenem, también se han incorporado al tratamiento, ¿no? Tanto imipenem con cilastatina como el meropenem. Los fármacos un poco más nuevos como bedaquilina y delamanid, desarrollados específicamente para el tratamiento de tuberculosis resistente, ¿no? Al igual que el etambutol, que obviamente es más antiguo, no se usan para otra cosa que no sea Mycobacterium tuberculosis, específicamente se han desarrollado con esa finalidad, ¿no? Algo parecido con lo que sucede con proteonamida también, ¿no? Se desarrolló con esa finalidad. Acá tenemos entonces un esquema que nos muestra algunos mecanismos de acción de fármacos clásicos como el etambutol, la isoniazida, ¿no? Los inhibidores de lo que es la beta-lactamasa, en realidad el ácido clavulánico ya no se usa, ¿no? Esta combinación se usó en algún momento, pero ya no se usa. Lo que corresponde a la clofazimina, ¿no? El de la manid, ¿no? Un nitrimidazol que altera la síntesis de la pared celular y la respiración celular. Ahorita vamos a ver una figura sobre eso. La bedaquilina es una familia en realidad porque apareció con otros fármacos, pero el menos tóxico resultó la bedaquilina para inhibir la ATP sintasa. Entonces acá tenemos un poco a la clofazimina, el esquema es claro respecto de los dos mecanismos principales, una interacción directa con los fosfolípidos, ¿no? Interfiriendo con el transporte potasio a través de la membrana y modificando entonces la capacidad de producir ATP.
Y por otro lado, una interacción que parece el mecanismo principal con la cadena respiratoria, ¿no? Acá hay una hidrogenasa que utiliza NADH como fuente de hidrógenos para generar una clofazimina reducida que se convierte con oxígeno en una fuente de radicales libres, ¿no? Entonces, lo diferente es el peróxido, el superóxido, los oxidrilos. También se considera que, aparte de interferir con la producción de ATP, puedan tener efectos lesivos sobre la membrana o sobre las proteínas citosólicas y conducen pues a la muerte de la bacteria, clofazimina. Bedaquilina, decíamos, un inhibidor de la ATP sintasa. Interesante el esquema porque nos muestra con un poco de detalle la estructura del ATP sintasa y nos habla pues de que la bedaquilina prácticamente tiene 3 sitios de unión, ¿no? Una justamente en el sitio A, o entre el sitio A y el C9, donde se genera el intercambio hidrógeno-potasio, ¿no? Que ya lo había alterado el movimiento de potasio un poco la clofazimina. Por ahí había una sinergia, entonces podríamos ya considerar que administrar los dos de manera conjunta vamos a obtener ya cierta sinergia, porque no va a haber disponibilidad o capacidad de movilizar el potasio. También con el sistema de rotación que tiene la ATP sintasa, ¿no? Para convertir el ADP en ATP, también un sitio de unión, y finalmente en la subunidad epsilon también la bedaquilina actuaría, ¿no? Entonces el mecanismo de acción y un poco por el lado molecular. Y finalmente 2 fármacos más, que son el pretomanid y el delamanid, ¿no? Ambos son pues de la misma familia, ¿no? Y primero apareció el delamanid, luego más recientemente el pretomanid, y es el con que se tiene un poquito más de experiencia y se está usando un poco más. Entonces, como vemos, tienen que ser activados en cierta forma, podríamos decir que son también profármacos, porque por acción de esta enzima, una nitroreductasa dependiente de deasa flavina, ¿no? Entonces, mediante esta nitroreductasa, se convierten en intermediarios activos, ¿no? Formas desnitro, como dice, pretomanid o delamanid, y el mecanismo no está tan específico en cuanto al blanco en el que actuarían, pero sí que lo que van a hacer es detener la síntesis del ácido micólico, o sea, especificar en qué parte o en qué ácido graso sintasa o cómo exactamente es, no está del todo claro, ¿no? Por eso habla de unión a un fármaco no tan, a un blanco no tan específico, no tan definido. Entonces, pero inhiben la síntesis de micólicos y al final son excelentes bactericidas, ¿no? Entonces, esos son los mecanismos de acción. Hay más, ahí está el inesolí, la bedaquilina, bueno, la misma rifapentina, un análogo de la rifampicina. Entonces, debido pues a que la tuberculosis es resistente, se comienzan a agrupar ya desde el año 2018 más o menos, 2013, 2018, en las normas técnicas peruanas, ¿no? Comienzan a agruparse los fármacos para la tuberculosis resistente, ¿no? Y se encuentran pues agentes de primera línea, que son para tuberculosis sensible, pero ya hay agentes inyectables de segunda línea, donde mucho tiempo se usó canamicina, pero debido a su toxicidad óptica y un poco renal, fue reemplazada por la micacina, y ya más recientemente están saliendo ya del esquema de tratamiento estos aminoglucósidos, ya no se consideran, no tienen el peso que tenían antes, y la idea es salir de ellos para pasar a fármacos que en el momento en que salió esta guía, repito, 2013, algo así, se consideran como fármacos con evidencia limitada, pero en la, a la actualidad, perdón, el meropenem se sabe que tiene evidencia clara de eficacia, ¿no? Igual que el imipenem y la estatina. Ahí está, ¿cierto? Después había fluorquinolonas que se siguen usando. En las versiones iniciales de nuestra norma técnica aparecía Cipro, por ejemplo, pero después, debido a la resistencia que se genera, entonces ya no se ha considerado, ha desaparecido y han quedado levo y moxifloxacino. Y algunos bacteriostáticos que todavía tienen utilidad, particularmente cicloserina y etionamida. Ácido paramino salicílico era un fármaco que no dejaba de tener eficacia, pero que su gastrolesividad severa, ¿no? Esa RAM particularmente intensa hizo que se fuera descontinuando. Entonces ya en nuestra norma técnica vigente,
que es de principios de este año, marzo me parece este año, figura pues una lista, una clasificación no idéntica a esta, ¿no? Ya es una clasificación ya solo entre grupos, ¿no? En el primero pues están las quinolonas que hemos mencionado, pero ya aparece la bedaquilina y el inesolid. Y la idea es que para la tuberculosis drogoresistente, ¿no? Resistente a fármacos, se incluyan los tres en los esquemas de tratamiento, ¿no? A menos que, bueno, por sus efectos adversos o porque ya haya resistencia previa no puedan usarse. Obviamente una de las dos quinolonas, ¿no? No tendría sentido sumar las dos, o moxi o levo. Se habla de que moxi tiene una eficacia bactericida superior a levo para Mycobacterium, ¿eh? Estamos hablando de Mycobacterium. Entonces podría considerarse como que debería ser la de primera línea, ¿no? Entonces esa triada debería considerarse. Luego, respecto al grupo B, la idea es que se agreguen ambos medicamentos, igual que en el grupo anterior, solamente no indicándolos si hay toxicidad o resistencia. Ahí está la clofazimina y la cicloserina, que lo acabamos de mencionar hace poco en la clasificación antigua, que está por acá la cicloserina, ¿no? Bueno. Y luego tenemos en el grupo C, donde hay que agregar fármacos hasta que el esquema se complete. Eso es de acuerdo a los esquemas de tratamiento que existen. Le vamos a dar una mirada porque no es el objetivo entrar tanto a ese terreno, pero igual tenemos que mencionarlo por lo menos, los diferentes esquemas que hay para el tratamiento vigentes al momento actual. Y están allá establecidos, de manera que se puede usar imipenem-cilastatina, meropenem, si el paciente, digamos, no tiene un cuadro, pues, que sea meningio, no, sino que se puede usar piracinamida. Si es un cuadro meningio, entonces no se puso piracinamida, hay que optar por etambutol. Ahí está la micacina, que dijimos, ya los aminoglucósidos ya no tienen tanto el lugar que tenían antes, ¿no? Todavía ha quedado un poco amicacina básicamente, porque anamicina ya salió, strepto que tuvo su momento también ya ha ido saliendo. Entonces, acá tenemos nosotros lo que son los esquemas de tratamiento para la tuberculosis. Es lo que les decía, que no vamos a pretender pues que ustedes nos digan esto de memoria, pero sí tenemos que reconocer por lo menos algunas diferencias, ¿no? Lo primero, esto sí hay que saberlo, por lo menos es lo básico establecido, que la tuberculosis sensible se trata con las 4 drogas que ya conocemos, 2 meses más 4 meses, con una fase de ataque, una fase esterilizante, en fin, entonces eso es el tratamiento. Y miren cómo el tiempo para iniciar el tratamiento debe ser dentro de las 24 horas del diagnóstico. Si se ya estableció que es sensible, no hay por qué esperar, ¿no? El tratamiento no se debe retrasar. Cuando es resistente a la isoniazida, solo a la isoniazida, entonces hay un cambio, ¿no? Obviamente sale el isoniazida, que su abreviatura es la H, y entra el levofloxacino, ¿no? Entonces el tiempo de tratamiento ahora es 6 meses, pero aquí ya no hay interdiarios, pues aquí es continuo, ¿no? Es continuo, o sea, todos los días tiene que tomar todas las pastillas, porque ya estamos hablando de un cuadro resistente. Y luego vienen ya los esquemas para la MDR o para la XDR, que se dividen en dos, como ven ustedes aquí, pre-XDR, ¿no? Y la XDR definida, ¿no? Cuando era con MDR más una quinolona, o cuando ya entraba clofazimina, en fin, bedaquilina, alguien más a la resistencia. Entonces tenemos el esquema que incluye, por ejemplo, acá a la bedaquilina, ¿no? Incluye a lo que es pretomanid, ¿no? Incluye a lo que es linesolid y amoxifloxacino, ¿no? Aquí está más abreviado, acá es un poquito más detallado, pero esos son los fármacos, ¿eh? Entonces, como ven aquí, pues si es MDR ya no va a aparecer para nada isoniazid rifampicina por razones obvias, pero tampoco aparece etambutol ni piracinamida. Y cuando el cuadro se vuelve ya un poco más resistente, ¿no? Ya es un pre-XDR, entonces se puede reforzar con cicloserina, por ejemplo acá, y con piracinamida, ¿no? Piracinamida porque es un bactericida, porque se entiende de que no hay resistencia a ella, porque va a reforzar en las poblaciones intracelulares del tratamiento, ¿no? Cicloserina, recordamos todos que
actúa pues al inicio de la síntesis del peptidoglucano, entonces también es un fármaco bactericida por ahí, aunque a las concentraciones que le dan no se considera tan típicamente así. Y el tratamiento se va prolongando, ¿no? De 9 meses que era en una MDR, ¿no? Pasa a un esquema de año y medio, ¿no? Que estos son los problemas porque el paciente abandona. En los esquemas anteriores se hablaba acá, por ejemplo, de la famosa amicacina, pero como les dije hace un momento, aun cuando la norma menciona la amicacina, ya en estos esquemas yo no la encuentro, ya no está la amicacina, de modo que ha sido reemplazada por un inyectable para los casos parenterales y en XDR, que es imipenem con cilastatina o meropenem, ¿no? Y aquí tenemos de lamanid, pues, ¿no? Y es de cicloserina, ¿no? Entonces, bueno, esa es una idea, no vamos a pretender, no se les va a preguntar, porque al final pues también nos interesa eso, ¿no? Ni en las preguntas del examen, ni en el test que hemos postergado a pedido del delegado, estos esquemas, ¿no? Que se memoricen estos esquemas. El primero sí hay que conocerlo, quizás saber que se intercambia levo por isoniazida en una resistente y el resto un poco de referencia general, pero no para hacer preguntas de esto de acá, pues un poquito, no le diría confuso, pero ya es una cuestión que se aprende mejor con el manejo seguro y eso lo maneja más el neumólogo. En fin, acá tenemos algunos efectos adversos propios de los fármacos de primera línea, ¿no? Lo más rescatable, isoniazida, una neuritis periférica, parestesias, adormecimientos de manos y pies, a veces dolorosa, a veces solamente adormecimiento. Hepatitis también puede producir por isoniazida, es una hepatitis fundamentalmente citolítica, ¿no? Fundamentalmente, pocas veces aumenta la bilirrubina, esencialmente citolítica con aumento de transaminasas, gamma-glutamil transpeptidasa, en fin. La neuritis es lo más característico y se puede prevenir con lo que es la piridoxina, ¿no? Ese es un aspecto importante, muy conocido, entonces no hay que olvidarlo. Rifampicina, que aparte de la hepatitis colestásica que puede producir, ¿no? Acá está la colestasis, está un poco mal escrita, ¿no? También tiñe las secreciones, pues, también puede producir púrpura en algunos pacientes, dentro de los dolor abdominal, que puede ser más o menos frecuente también con rifampicina. Piracinamida, el más hepatotóxico de los tres, por sí sola de los tres, consideradas uno por uno, aisladamente, el más poderoso hepatotóxico es la piracinamida. Y esta piracinamida entonces puede producir, aparte de esa hepatotoxicidad, que también es citolítica, la hiperuricemia, aumento del ácido úrico, que se traduce como dolor articular. El etambutol, la neuritis óptica, que no es tan frecuente ni severa como se presumió en algún momento, entonces es un cuadro que no contraindica el uso de etambutol en niños. Antes sí, hace muchos años sí. Las reacciones adversas ya un poco más detalladas fuera de las que hemos mencionado, acá están la neuritis, por ejemplo, lo que corresponde a cicloserina, con problemas del sistema nervioso central, es típico, letionamida, con trastornos digestivos, el aminoglucosio ya no se usa casi, hemos dicho, ¿no? Esto ya sabemos que es nefro y ototóxico. El paramino salicílico muy gastrolesivo, también ya casi no se usa. Las fluorquinolonas, las artralgias son típicas, no hay eso que se describió como erosión del cartílago y crecimiento, pero sí hay artralgias, ¿no? Y pueden prolongar el intervalo QT, particularmente moxifloxacino, pero también lo pueden hacer las otras. Y esa prolongación del QT ya comienza a ser un cuadro, ¿no? Un trastorno cardíaco, una arritmia que se puede dar con varios de los medicamentos un poco más nuevos que se usan en XDR. Ahí está la bedaquilina prolongando el QT, el de la maní prolongando QT, la clofazimina prolongando QT. Entonces, esto es un dato que debemos recordar, ¿no? Porque además hemos visto que en los esquemas de tratamiento se dice que se agregue a la quinolona, por ejemplo, bedaquilina, o se le agregue el inesolid, ¿no? O clofazimina, de manera que esas combinaciones aumentan el riesgo de que se desarrolle pues una arritmia ventricular, ¿no? Ioridacina no usamos ioridacina. Igual las reacciones adversas, ya le hago una leidita, esta es de la versión más reciente, ahí está el QT que hemos enfatizado, ¿no? Entonces, miren, levo posible riesgo, moxi alto riesgo, cosas que se han establecido, ¿no? Para estos medicamentos. El manejo de las reacciones adversas, de las RAFA, reacciones adversas a fármacos antituberculosos, pueden hacerse sintomáticamente, pero esto no se debe, digamos, hacer
hacen una evaluación cuidadosa. Pues, ¿no? Una gastritis, quizá un ardor epigástrico, sí se puede manejar pues con un prazol, hasta podría utilizarse pues sucralfato, digamos, lejos de los fármacos. No puedes administrar sucralfato junto con los fármacos hay que dejar pasar por lo menos 2 horas, porque si no se va a alterar pues la absorción de la quinolona, ¿no? En todo caso, meprazol, ¿no? Algún inhibidor H2 y puede manejarse la gastritis, igual que las náuseas y vómitos. Pero en los problemas de piel, un problema leve, una urticaria leve, podría usarse el tratamiento con el antihistamínico o el corticoide. Pero un cuadro más severo, porque puede llegar a un síndrome Steven-Johnson, ya amerita retirar el medicamento. Cualquier medicamento puede producir esta reacción alérgica y no se va a manejar pues manteniendo el fármaco y dándole solo loratadina, ¿no? Si la reacción adversa es severa, los fármacos tienen que suspenderse y luego se reintroducen progresivamente, tratando de detectar cuál es el culpable para ya no volver a utilizarlo, ¿no? La cicloserina, como dijimos, muy relacionado con trastornos psiquiátricos, ¿no? Un poco las quinolonas y isoniazida también. La neuropatía que se puede manejar con piridoxina sola, pero si hay dolor, por ahí puede bloquearse el dolor neuropático con un anticonvulsivante o un antidepresivo antiguo, ¿no? El famoso antidepresivo tricíclico. Bueno, y la interacción. Isoniazida normalmente es un inhibidor enzimático, entonces ustedes van a dar una miradita a esto, lo buscan también, van a ver que la mayoría de fármacos asociados a isoniazida van a aumentar sus concentraciones o prolongar sus efectos, ¿no? Carbamazepina se inhibe el metabolismo hepático antiepiléptico, se incrementa los niveles del haloperidol, ¿no? Entonces, esa es la interacción con los fármacos. Con aluminio, con cualquier compuesto metálico no se debe a isoniazida, ni tampoco quinolonas, como tampoco saben ustedes que sea tetraciclinas, hay que mantener lejos los metales de estos fármacos. De hecho, debe usarse en ayunas. Rifampicina es un inductor enzimático potente, eso todos debemos acordarnos en este momento. El ejemplo típico que siempre se menciona es la pérdida de eficacia de los anticonceptivos hormonales, fundamentalmente los orales, ¿no? Pero puede afectar también a un inyectable cuando la paciente usa rifampicina. Hay que cambiar el método, ¿no? De depósito. Miren, anticoncepción hormonal de depósito está reducir el intervalo a 8 a 10 semanas, al menos hasta un mes, luego del uso de rifampicina y utilizar un método de barrera, en fin, hay interacciones, ¿no? Con los antirretrovirales es muy importante, lo vamos a ver en el momento que veamos VIH un poco. El etambutol, lo bueno que no tiene interacciones, la piracinamida solo con el aropurinol, ¿no? Porque obviamente tienen la inhibición de la santina oxidasa que hace el aropurinol, pues va a aumentar los niveles de ácido úrico, como también puede hacer la piracinamida. Las quinolonas que pueden reducir el metabolismo de la warfarina y precipitarse con los antiácidos, y los otros fármacos que dependen si se usan inductores o inhibidores del citocromo para que se generen consecuencias. Las contraindicaciones, ¿no? Isoniazida, la mayoría de fármacos son hepatotóxicos, ya hemos dicho eso, de manera que los problemas con isoniazida, piracinamida, rifampicina son problemas de hepatotoxicidad. Eso es lo que nos preocupa sobre todo, ¿no? En el etambutol no es que no sea hepatotóxico, pero el problema sobre todo eran los trastornos visuales, la fluoquinolonas en las gestantes, y ya la mayoría de los otros fármacos son en gestantes o en niños pequeños, ¿no? Pedaquilina es preferible evitar en menores de 5 años, ¿no? Al igual que en gestantes, y en la mayoría de los otros casos son gestantes los que se contraindican. Eso quiere decir que la prolongación del QT no se considera una contraindicación absoluta, pero sí por lo menos una precaución importante. Cuando un paciente tiene un cuadro de insuficiencia renal avanzada, enfermedad renal crónica severa, dice, entonces está aclarando menos de 30 mililitros por minuto de creatinina, los fármacos que tienen eliminación renal hay que ajustarlos, pues ya no se pueden dar todos los días, sino interdiario, 3 veces por semana, generalmente ven ustedes que va para los aminoglucósidos, que ya no serían tan relevantes, pero sí para piracinamida, sí para etambutol, sí para levo, por ejemplo, aunque no para moxi, otra ventaja de moxi sobre el levo, sí para cicloserina, por ejemplo, ¿no? Y acá no figura el carbapenem, pero también requeriría, si es una insuficiencia renal crónica severa. Y cuando hay insuficiencia hepática, entonces está la clasificación de Child-Pugh. No vamos a detallar mucho esto, pero tiene que ver con el grado de severidad de la insuficiencia hepática, ¿no? Si es un grado más leve de insuficiencia hepática o de enfermedad hepática,
Entonces, se debe evitar la piracinamida, pero podría quedarse con isoniazid y rifampicina, por ejemplo, el paciente, ¿no? Y quitarle la piracinamida, ¿no? Y cambiarlo por otro, puede ser levo, por ejemplo. Después, cuando está en un child B, entonces hay que quitarle piracinamida y isoniazida y hay que preservar el mejor de los tres, pues, que es rifampicina. Estamos hablando de los esquemas de primera línea. Y cuando es un child C, hay que evitar cualquier fármaco hepatotóxico, ¿no? Entonces esto es importante, tiene una connotación clínica muy relevante, por lo menos como referencia hay que dándole una miradita. Si se suspendió el tratamiento para tuberculosis sensible porque hizo un síndrome Steven-Johnson o un cuadro severo, ¿no? Entonces, que ameritó quitarle los fármacos, puede ser una hepatitis colestásica, por ejemplo, y se van reintroduciendo uno por uno, ¿no? Supongamos que es una hepatitis colestásica, muy probable el culpable sea rifampicina. Entonces, el primero que se reintroduce es el etambutol, pues, porque es el menos hepatotóxico de todos. Luego viene el isoniazida, luego vendría piracinamida, y como hace una hepatitis colestásica, se dejaría para el último la rifampicina, que ya no se reintroduce, porque la idea del reto es identificar cuál es el culpable, dejándolo para el último, y ese, lamentablemente, cambiarlo por otro. Si es una hepatitis no colestásica, habría que dejar para el último la piracinamida. Introducir primero el etambutol, luego el isoniazida, luego el rifampicina y dejarlo para el último. ¿No? Y así, esas son pues estrategias ya que el neumólogo, el que lleva el programa, toma en cuenta. Y para ir terminando, espero que estemos allí todavía, ¿no? No solo presentes, sino despiertos. Disculpen, capaz les hemos cansado un poco, pero bueno, hemos tratado de seleccionar lo más importante y también terminar dentro de la hora. La tuberculosis latente, ¿no? Requiere un tratamiento que tradicionalmente durante muchos años se ha hecho solo con isoniazida. Todavía hay esa posibilidad de usar solo isoniazida, ¿no? Y esto pues se hacía por los mecanismos de acción propios de la isoniazida, respecto de que el ácido isonicotínico formaba un aducto con el NAD, que era activo contra el Mycobacterium tuberculoso, pero aparentemente se consideraban otros mecanismos más, ¿no? Como la inducción de la autofagia, o potenciar pues mecanismos de inmunidad periférica contra el Mycobacterium tuberculoso activo. Y contra el que pudiera estar en el granuloma, este sería el extracelular, digamos, ¿no? El que pudiera estar dentro del granuloma, entonces potenciar un poco la actividad de células residentes contra ese granuloma, incrementar un poco, ¿no? Los monocitos, ¿no? Y tratar de esa manera eliminar al micobacterio. Entonces, para isoniazida, como ven ustedes, hablando en este caso de tuberculosis latente, fuera de su mecanismo de acción clásico que está arriba y que es el que hemos enfatizado más, se postulaban otras razones por las cuales podría ayudar a erradicar una población reducida de Mycobacterium tuberculoso. No es una tuberculosis pulmonar, ¿no? Es un contacto que tiene ahí, pues, se ha contagiado y tiene unas pocas bacterias que podrían ser eliminadas solo por la rifampicina, basados en el mecanismo clásico y estos mecanismos complementarios. Pero, y con esto acabamos, se ha visto pues de que podría usarse isoniazida sola, como estamos diciendo, ¿no? Tanto para pacientes pediátricos de 2 a 14 años, mayores de 14 años, acá está la isoniazida, estamos hablando en todo caso de jóvenes y adultos inclusive, o para niños más pequeños, ¿no? Catalisoniazida, por ejemplo, ¿no? Pero la tendencia es a complementar esta erradicación con otro fármaco más, ¿no? Mejorar la eficacia con otro fármaco más. Entonces, el esquema, esto está en la norma técnica vigente, ya no es isoniazida sola, exclusivamente, no es que esto haya desaparecido, todavía la norma lo menciona inclusive, pero si se quiere mejorar un poco la eficacia, entonces el tratamiento de prevención o profiláctico puede hacerse con isoniazida y piracinamida, ¿no? O isoniazida y rifampicina, ¿sí? Inclusive hay dosis fijas combinadas, lo cual facilita la administración. Y eso para los casos de tuberculosis sensible. ¿Y qué pasa en los casos de tuberculosis resistente a drogas? ¿No? Que puede ser resistente solo a isoniazida, pero ya puede ser una resistente a rifampicina o a los dos fármacos. Para fines prácticos, esto no lo hemos mencionado, pero es así, cuando una tuberculosis es resistente a rifampicina, es como si fuera resistente a los dos porque es el fármaco principal,
¿no? Como si fuera tanto a isoniazida como a rifampicina. Entonces, para estos casos ya de resistencia a isoniazida, rifampicina sola, y cuando es MDR o resistente a rifampicina, levofloxacino, ¿no? De modo que esas son las consideraciones respecto al tratamiento preventivo, profiláctico de la tuberculosis. Bien, chicos, eso es lo que quería comentarles. Si hubiera algunas preguntas, gracias jóvenes, espero que haya estado claro, espero que no se hayan dormido, espero, saben, lo odioso de esta metodología es que algunos sí están ahí y estamos atentos, pero otros se duermen. Dígame, Carlos, que levantó la mano, díganos. Gracias, jóvenes. Dígame, ¿alguien levantó la mano? Quería preguntar algo, díganos. Ah, no, disculpe, doctor, levanté sin querer, quería dar un like. Se agradece, no hay problema, no hay problema. Ahí está la cámara apagada. Bueno, se agradece, jóvenes. Bueno, a ver, no sé, ¿alguna pregunta o comentario, chicos? Bueno, las diapositivas, porque tienen algunas cosas más, igual se las voy a enviar al delegado, ¿no? A Roca. Y lo del test, sí quisiera que nos pongamos de acuerdo, ¿no? El día jueves creo que tenemos clase, o me parece, no estoy seguro. Tenemos actividad.